En Malvinas, causa central, uno de los temas primordiales es la cuestión de la soberanía nacional. Y hace unos meses hablamos con un gran compañero, Luciano Orellano, dirigente nacional y regional Santa Fe del Partido Comunista Revolucionario y preside el Partido del Trabajo y del Pueblo de la provincia de Santa Fe, autor de un librazo, Lectura Obligatoria. El libro es Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, editorial Ágora. Y hace unos meses hablamos con Luciano justamente sobre su libro y sobre lo que trata el libro. Y uno de los temas fundamentales es la soberanía del río Paraná. Sobre el río Paraná está lo que se llama, conoce como hidrovía, ¿no? Pero nosotros, por una cuestión nacional, lo llamamos justamente la red troncal fluvial que pasa sobre el río Paraná. Y hace unos días, desde el gobierno nacional, a través de un decreto, se recuperó lo que es justamente la soberanía del control por parte del Estado y separó a esa empresa Hidrovía SA y ahora el Estado va a controlar al menos por un año el río Paraná. Y para hablar de esto estamos justamente con el compañero especialista y una de las personas que ha puesto junto a otros compañeros y compañeras el tema en la mesa de discusión, en la agenda política. Luciano Orellano. Luciano, un lujo nuevamente hablar con vos. ¿Cómo estás? No, gracias, Juancito. Muchas gracias por la entrevista. Bien, gracias por... Bueno, muy contento. Yo creo que el pueblo argentino ha sido protagonista de dar un paso fundamental para los argentinos, ¿no es cierto?, que a partir del decreto que se ha lanzado, el 427/21, que es un decreto que habla nada más ni nada menos de recuperar el control y la administración para los argentinos. Esto tiene que quedar claro, para los argentinos. Y le cede esto a través de la Administración General de Puertos, digamos, va a pasar a tener el control y la administración los argentinos. Esto es muy, muy importante, simplemente un dato. Si tenemos en cuenta, como nos has dicho la UIF, o como ha dicho Alcir Algumedo, que se van 21.000 millones de dólares de contrabando, ¿sí? Por eso decimos Argentina sangra por la barranca del río Paraná, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto. Entonces hemos dado un paso extraordinario. Por eso pegan el grito en el cielo. ¿Cómo se lo puede medir? Y bueno, la Cámara, por ejemplo, el que preside la Cámara de Puertos Privados y Comerciales, Juancito, el señor Zubizarreta, un gran operador de la Jean de Null, que es decir, esto estaba en manos hace 25 años de una empresa belga, que tenía de hecho la soberanía sobre nuestro río. La soberanía no es la bandera y la escarapela, sí, es nuestra bandera, nuestra escarapela, nuestros territorios, nuestras aguas y sus riquezas. ¿Se entiende? Esto estaba en manos de estos tipos. La Argentina no tiene ni soberanía sobre los datos. Los datos son los datos que te daba la Jean de Null. Se autocobraba el peaje, ¿se entiende? Se autofijaba las tarifas, para que entendamos entonces, además, tuvieron subsidios por parte de los argentinos por 280 millones de dólares en estos 25 años. Yo, si quieren, sobre esto tengo información precisa, puedo dar por año. ¿Cuánto se los subsidió? Por Digamos año así. a esta empresa que justamente le A dan la esta empresa concesión, Vega, claro. la que ni siquiera hizo un acuerdo, Juancito, ni siquiera cumplieron, no se hizo un estudio de impacto ambiental. ¿Se entiende? A esta empresa, Que digamos Argentina así, hasta le dio los buques para hacer el dragado cuando se hizo la privatización. totalmente, efectivamente, le dimos además, nos deben las dragas. Están operando con dragas argentinas de los argentinos, por ejemplo la Núñez, y hay otras más, dicen que hay 4. Bueno, está claro que con esta resolución tenemos que hacer un inventario. ¿Un inventario en qué? Porque, es decir, estos tipos han defraudado al Estado argentino, a los argentinos. Por lo tanto, acá primero hay un inventario que nos devuelva, digamos, lo que nosotros le dimos y en qué condiciones. ¿No es cierto? Porque acá la Argentina tiene dragas. No hay argumentos que son falsos, de que no podemos, de que Claro. no tenemos, ¿no?
sino que los argentinos tenemos dragas y que parte de esa la tiene la Yandenul, además la que tenemos en Corriente. Pero simplemente para que los argentinos conozcan, estas empresas fueron subsidiadas por nosotros. Por ejemplo, en el 96 se le dieron 40 millones de dólares. En el año 1996. 1997, 78 millones 796 mil dólares. En el año 97, 98, 40 millones de dólares. 99, 40 millones de dólares más de subsidio. En el año 2000, 40 millones de dólares más. En el año 2001, 40 millones de dólares más. Total, hace más o menos a un total de 280 millones de dólares que hemos subsidiado a una empresa extranjera, ¿no es cierto?, que ni siquiera ha hecho un estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, yo quiero primero valorar este paso importante que los argentinos, ¿no es cierto?, la voluntad, el pueblo con su protagonismo, ¿no es cierto?, va tomando conciencia de la necesidad de no vivir de espaldas su soberanía, su riqueza, ¿no es cierto?, que es la condición necesaria para poder organizarla, planificarla y para que haya felicidad del pueblo argentino. Dimos un paso. Al mismo tiempo, hay que ser muy, muy claro de que no tenemos que bajar los brazos, Juancito, porque por un lado está este decreto, que es un paso, por otro lado, mantiene el decreto 949/20, que donde dirían que se tomaría un año con posibilidad de extensión, digamos así, para hacer la licitación internacional. Es decir, está claro que hay cosas contradictorias, ¿no? Por un lado recuperamos el control de la administración, por otro lado nosotros se plantea la licitación, ¿no es cierto?, y el sistema de peaje. Bueno, esa palabrita a nosotros no nos gusta porque ni amo viejo ni amo nuevo, dijo Belgrano, ningún amo. Ni chinos ni belgas, argentinos, soberanía argentina. ¿Se entiende? Si el señor ministro quiere utilizar, ¿no es cierto?, este control y esta administración del Estado, paso fundamental, para volver a entregárselo, ¿no es cierto?, a japoneses, ahora aparece, ¿no es cierto?, con una empresa japonesa, China, belga, Estados Unidos, los holandeses. Bueno, por ese camino no. Nosotros podemos, digamos, avanzar en un sentido de recuperación. Por eso decía el tema del inventario, qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos fabricar, qué es lo que podemos conseguir. Y los argentinos tenemos los recursos humanos, tenemos nuestros astilleros. ¿Por qué despreciar lo que tenemos? Lo que ya tenemos, que no tenemos poco, tenemos nuestras dragas, ¿no? Tenemos las que ya tenemos, las que podemos reparar, tenemos nuestros astilleros, tenemos nuestros laburantes, ¿no es cierto?, los recursos humanos, los astilleros, y tenemos el 100% de la operación que la hacían recursos humanos argentinos. Entonces, esto un poco, por un lado, digamos así, dimos un paso extraordinario, por otro lado, la lucha continúa. Por eso nosotros el 9 de julio va a haber algo muy importante, Juan. Va a haber concentraciones, digamos así, va a haber caravanas en el marco de esta situación tremenda de la pandemia, ¿no es cierto?, el distanciamiento y todas estas cuestiones, pero no vamos a dejar de movilizarnos, ¿no es cierto?, más aún un 9 de julio, ¿no es cierto?, donde, bueno, una fecha tan importante para los argentinos. Y bueno, vamos a hacer una caravana que va a ser en Misiones, todo el litoral, Corrientes, Chaco, se van a juntar los chaqueños con los correntinos para abrazar el Paraná, ¿no es cierto? Nos vamos a juntar en el puente, ¿no es cierto?, en la ciudad de Santa Fe. También va a haber una caravana sobre la costa, sobre la laguna Setúbal, que después va a terminar sobre las orillas del río Paraná, ¿no es cierto?, una convocatoria amplia, multitudinaria, con mucho calor popular, con una sola bandera. La bandera Recuperemos el Paraná porque la patria lo necesita, ¿no es cierto?, más aún en este 9 de julio. Y lo mismo vamos a hacer aquí en la ciudad de Rosario. Vamos a hacer una caravana gigante que va a salir del Monumento Nacional a la Bandera y va a ir a abrazar el río a través del puente Rosario Victoria.
¿no es cierto?, también con una bandera gigante. Ya se está haciendo una bandera con un gran protagonismo de los pibes, de 20 metros, ¿no es cierto?, de 20 metros de ancho por 30 de largo. Bueno, hay mucho entusiasmo en seguir avanzando en esto. Y esto es muy importante, Luciano, porque recordemos que la primera vez que conversamos, recuerdo, Luciano Orellano es autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, Librazo. La primera vez que hablamos, Luciano, estábamos en una situación donde desde la política, desde el gobierno nacional, se planteaban de distintos sectores que Argentina no tenía capacidad de hacer justamente el dragado y el control, que por eso había que la privatización. Otros funcionarios de que no era un tema tan importante, otros que, bueno, el mismo ministro de Transporte, Alexis Herrera, cuando asumió, dijo, bueno, sobre el río Paraná se empezó a hablar de ahora, antes no le importaba nada, y bueno, cuestión de que a través de la militancia justamente se da vuelta a esto y como venís señalando, se recupera por un año el control. Es por 12 meses. Entonces, primero, celebrar que de una continuidad como se podía dar hace unos meses atrás, y así veíamos, ahora el Estado va a controlar justamente por 12 meses al menos. Ahora, Luciano, lo que se ha publicado, porque esto, el decreto es de hace unos días, en muy poco tiempo, todavía siempre es a ver qué pasa. Lo que está planteando el gobierno nacional es, bueno, nosotros tomamos el control, la empresa ya está, no va a operar más, al menos por 12 meses. ¿Qué es lo que va a pasar estos 12 meses? El Estado va a cobrar el peaje y además contamos a todos y todas, para ingresar al río Paraná se cobra un peaje, todo buque de carga que entra y sale se cobra un peaje, eso lo va a tomar el Estado. El ministro de Transporte dijo que eso va a ser para justamente el dragado. ¿Sabemos bien a qué se apunta ahora desde el gobierno nacional? ¿Hay algún indicio de lo que se va a operar ahora, Luciano? No, no sabemos. Esa es la verdad, no sabemos. Lo que sí sabemos es, digamos, que lo que tenemos en la mesa hoy, que es el decreto, eso es la implementación, la instrumentación de los anuncios, no sabemos cómo va a ser, ¿no? Iremos viendo, nosotros vamos a estar vigilantes y movilizados. Aparte, yo quiero dejarle claro a los argentinos de que esto recién comienza. Por la misma razón que te decía antes, ¿no es cierto? La Argentina tiene que recuperar su comercio, tiene que recuperar su moneda, tiene que recuperar sus puertos. Se ha dado un paso extraordinario en relación al tema de los trenes. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Los trazos, bueno, los pasos bioceánicos, ¿para qué? Entonces, la Argentina, la cuestión del contrabando, las aduanas, es decir, esto recién comienza, Juancito. Esto es muy importante tenerlo claro, ¿no es cierto? Por un lado, festejamos el paso, por otro lado, yo le digo a Herrera que si él, este paso que se dio, lo va a usar para, se entiende, para que en vez de estar los belgas, metemos los chinos, metemos los holandeses o los Estados Unidos, no. ¿Se entiende? Esto en realidad ni siquiera tendría que estar en el Ministerio de Transporte, vamos a ser claros. Vamos a ser muy claros. Es decir, acá hay un tema de defensa, Juan, en primer lugar. Esto siempre decimos que solo se puede comparar al río Mississippi, que eso está en manos de la Marina norteamericana, las dragas, el control, la administración. Es decir, bueno, ¿qué podemos decir? Que la Argentina se fundó, ¿no es cierto?, desde la Revolución de Mayo, después del territorio y las aguas. Es decir, nosotros pudimos armar nuestra armada recién en el 1814. Tuvo la revolución, resistimos primero la invasión inglesa, después tuvimos la revolución, y bueno, y la contrarrevolución, ¿dónde arrancó? De Montevideo, y no teníamos la armada. Y después con Brown, bueno, creamos, es decir, siempre, pero dicho la cuestión esta de la independencia, siempre después tuvimos 70 años de guerra civil. Es decir, todos los imperios, esto que siempre decimos, todos los imperios siempre quisieron tener la libre navegación de los ríos interiores para todas las conquistas. Eso está más vigente que nunca. Por eso nosotros
este paso que se dio también con el canal Magdalena, de dejar de estar preso en otras aguas, son pequeños pasos que van en un sentido. Del punto de vista del objetivo general, estamos lejísimos. Lo mismo en materia de la discusión, y esto que en algún momento decíamos, Juan, ¿cómo hacemos una revolución cultural para, ¿no es cierto?, para sembrar conciencia de la soberanía en su territorio? Esto del mapa, el 63% es agua, no, que el centro de la Argentina no está en Córdoba, sino que está en Ushuaia, ¿se entiende? Bueno, o en este debate de que lo que ellos llaman la hidrovía, el 99,9% no tenía ni la menor idea de qué se trataba. Bueno, dimos un paso. En relación a qué nos falta, hay un montón. Bien, pero dimos un paso importante. Creo que estemos haciendo estos diálogos, que sigamos sembrando soberanía, es muy, muy importante. Y ubicar que el tema de fondo es un tema de defensa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, hasta ahí, Juan. No, y esto que resaltás de la defensa es importantísimo. Lo quiero poner en contexto, Luciano, lo advertiste en la primera vez que conversamos, que justamente decías que es una cuestión de defensa nacional porque sobre el río Paraná, todo lo que sale a partir de ahí, que es alimento, vos lo remarcabas, lo señalabas bien y además lo trabajás mucho en tu libro, decís, ojo que el 85% de lo que sale de alimentos Claro. son de la OTAN, ¿no? Está ahí empresa de Estados Ah, Unidos, sí, Francia, bueno, Reino claro. Unido, digamos, como decís vos, China viene al galope, me quedó esa frase tuya, ojo con China que viene al galope, ¿no? Entonces, que justamente todo lo que sale de ahí es alimento y el mundo, como vos bien señalás, quiere controlar eso, porque es el alimento que se llevan para dar de morfar en sus países, que además se lo llevan a, después tenemos que hablar de los costos a que se lo llevan, ¿no? que sería otra Sí. discusión, pero justamente por eso señalás que es una cuestión de defensa nacional, porque lo que se llevan por ahí, además de, como la mencionaste, a la gran Alcira Argumedo, ella denuncia que por ahí se están robando todo lo que se llevan por el río Paraná de los minerales, ¿no? Que también se llevan distintos sectores de... De 24 minerales declaran 3, no sé cuánto. Claro, solo declaran 3, y acá hacemos otra aclaración porque también lo mencionaste, el tema de los puertos. Argentina, esto también lo aprendí en el libro de Luciano Orellano, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Los puertos son privados, que esto fue algo que empezó a impulsar Martínez de Oz y Cavallo lo termina de Claro. profundizar. Entonces Argentina no controla, el Estado Nacional no controla lo que sale de los puertos. El río era también privatizado. Bueno, se dio este paso, ¿no? Y por eso me parece importante resaltar esto que hacías vos mención recién de es una cuestión de defensa nacional. Quizás alguien nos está escuchando por primera vez. ¿Por qué defensa nacional? Bueno, porque el 85% de lo que sale es de la OTAN y es todo alimento, más los minerales, ¿no? Más los minerales. Miren si no es una cuestión de defensa nacional. Qué importante, Luciano. Sí, totalmente. Nosotros, además acá está el tema también de la industria naval, ¿no es cierto? No pueden entrar 5.000 buques y nosotros no fabriquemos ninguno. ¿Entienden? La Argentina tiene que desarrollar su industria naval. Vos sabés que hoy a la mañana vino un chico acá y me dice que no tan chivo. Yo tengo un sueño, dice, que ser soldar barcaza, porque su padre había sido del astillero. Entonces, esa es la contradicción. O lo tenemos en la esquina, ¿no es cierto? En la esquina pidiendo limosna a un pibe donde le han robado el futuro, le han robado la vida, o lo podemos tener, ¿por qué no lo podemos tener en la industria de astillero? ¿Se entiende? No es que estamos hablando de fierro, no es que estamos hablando de la felicidad y la realización de las personas, y sobre todo de los pibes, qué futuro puede tener este país. Entonces, bueno, acá se derivan muchísimas cosas, y esto es muy importante, esto que acentuás el tema de que es un tema así como es de la producción, porque lo que ellos quieren enterrar de fondo, entre todos los objetivos que tienen, enterrar toda posibilidad de un desarrollo industrial autónomo. Eso también estaría dentro de esto. Que no tengamos soberanía monetaria. ¿Cómo va a tener soberanía monetaria si vos no controlás el comercio? Lo otro, que acá tenemos enclaves coloniales.
Yo quiero ser muy claro sobre esto. Esto no es el puerto de Buenos Aires, el puerto de La Plata. No, 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 no. Estos son enclaves coloniales. No son puertos públicos concesionados, como existe en todo el mundo. O sea, vos no podés en un país instalar un puerto, ¿se entiende? No existe eso. Puede haber que, ¿no es cierto?, que sobre un puerto, ¿no es cierto?, que es público, que es del Estado, haya una concesión. Pero no, estos son enclaves coloniales. Y es muy importante esto que decía, ¿eh? No confundir. Son totalmente hegemónicos lo de la OTAN. Los ingleses, que siempre se los esconde bajo la alfombra, ¿no es cierto? Los ingleses acá tienen la fábrica más grande del mundo, que es Renova, que se disfrazan de la Glencore, ahora se cambiaron el nombre. Por eso cada 7, 8 meses se van cambiando el nombre, ¿se entiende? Cada 2 o 3 años cambian un nombre, esto, el otro, ¿no es cierto? Pero están los ingleses, ¿no es cierto? Esto unido a lo de Vicentín, lo que hablamos alguna vez. Sí. Después... Que se quedaron con Vicentín, ¿no? Lo resaltamos, Luciano. Se quedaron con claro, Vicentín. se quedaron en la estafa más grande que lo hicieron los argentinos. Por eso decía, en un momento hicimos un contrapunto. ¿Qué defiende cuando dice todos somos Vicentín? ¿Estamos defendiendo a los ingleses? Claro. Que no vengan con esto que la cámpora, que el Estado, no, los argentinos. Eso es patrimonio de los argentinos. Necesitamos recuperar la soberanía, sacar estos enclaves coloniales, recuperar nuestro comercio. No puede estar en manos de ADM Estados Unidos, Bunge Estados Unidos, ¿no es cierto?, la Cargill. Bueno, estos tipos, los dueños de todo. Entonces, en la medida que el pueblo... Y a partir de ahí viene toda la cuestión de la moneda, la planificación de la Argentina, soberanía, ¿no es cierto?, sobre la banca, de ya el comercio y todo lo que se deriva de ahí. Entonces, creo que estamos en una revolución cultural. Me parece que va aprendiendo los pibes, los chicos acá de la universidad hicieron un videíto que tuvo reproducciones, se remultiplicó. Bueno, yo verte a vos, ¿no es cierto? Realmente, digamos que aparte veo que sos un estudioso, Juancito, nos llena el corazón de alegría, de esperanza, de sueño. Bueno, creo que dimos un pasito muy, muy grande, ¿viste? Así que bueno, estamos en esta pelea. Y acá, Luciano, celebrar de este paso importante que se ha dado de recuperar al menos por 12 meses. Ahora tenemos que estar atentos y, como señalabas vos, Luciano, seguir movilizándose, seguir dando la discusión en la política, porque así se ha torcido el brazo al presidente de la Nación, que dijo que empezó diciendo en algún momento que Argentina no podía hacer esto, bueno, ahora lo vamos a hacer nosotros. Así que se ha torcido el brazo, se ha ganado esta batalla, pero se continúa y esto es importante. Una de las cosas, yo escuchando estos días al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, él decía, bueno, durante 12 meses Argentina va a hacer el dragado y luego vemos a quién se lo vamos, mientras se prepara para llamar a licitación, ¿no? Como decías vos, Luciano, esto tenemos que seguir dando la pelea para que, no, lo tenemos que hacer nosotros. No, nada de privatización. Pero hay algo, y te quería preguntar esto, Luciano, que sí me llamaba la atención. Él hablaba de seguir haciendo el dragado y ver en qué lugares se va a continuar haciendo el dragado y justamente la profundización de la profundidad del río Paraná. Y acá me llamaba la atención, y ahí te pregunto, Luciano, si no es también, y tener que estar atentos para no seguir profundizando lo que es el modelo agroexportador, ¿sí? Seguir justamente dándole profundidad nada más al río Paraná para después privatizarlo nuevamente, y esto del modelo agroexportador continúe sin estar en discusión. Porque vos en tu libro, una de las cosas que vos tratás es esto, no podemos ser que todos se lleven como si nada. Tenemos que discutir el modelo de país y el modelo de productividad. Mientras somos un país que se muere de hambre, por otro lado se llevan todo.
¿Puede pasar esto, Luciano? Y hablemos de hipótesis. Celebramos el paso, ¿sí? Hablemos un poco de hipótesis también para discutir un poco de lo que se viene. Bueno, nada más van a hacer la profundización y que hayan compañeros inclusive que así lo planteen para después entregarlo. ¿Tenemos que estar atentos a esto? No sé si se entendió o lo hice largo, Luciano, y te pido disculpas. No, perfecto. Primero, que lo que, o sea, nosotros siempre partimos de que lo que está en discusión acá es la Cuenca del Plata. Lo que está en discusión en la Cuenca del Plata, esa unidad territorial que siempre hablamos de ese 3.172.000 kilómetros cuadrados que produce la principal proteína del mundo, que es la soja, y que de 360 millones de toneladas, 175 sale de Sudamérica, y que es un modelo productivo que expulsa millones, no solo los argentinos, los brasileros, parte de Bolivia, parte del Paraguay. Lo que ha pasado en el Paraguay es tremendo, Uruguay. Y son los que son estos movimientos sociales, o los pobres que veremos los cinturones verdes. Es un modelo productivo, además que digamos, además eso tiene la base, el enemigo, el principal medio de producción histórico es la tierra. Y siempre, digamos, por eso, la Argentina no pudo resolver el problema de la democratización de la tierra. Entonces no es un dato menor si el principal medio de producción histórico de la tierra, país agroexportador que se corrió la frontera 70 millones de hectáreas, que la matriz de la matriz productiva es la soja, está en manos de entre el 2 y el 10%, tiene el 50% de los territorios, y esos son los que fijan con la Cargill, con Bunge, ¿no es cierto?, con todas estas empresas extranjeras, el modelo productivo, que deja a 40, digamos que deja un 40% de los argentinos en la pobreza. Acá hay un modelo de concentración, de reina soberano, el capital extranjero, ¿no es cierto?, centralizado, concentrado, extranjerizado también en la tierra. ¿No es cierto? No puede haber felicidad si nosotros no. Entonces es un modelo, y aparte de ellos que dicen, la tecnología hay que usarla, punto. ¿A mí qué me importa de dónde es? ¿Se entiende? Ellos, es decir, por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad, si tenemos la posibilidad, ellos no los ferrocarriles lo mismo, acá todo se reduce a un tema de costo y de flete y viabilidad de su negocio, de su saqueo, y este modelo extractivista, y que las ganancias se terminan liquidando afuera. Eso es lo único que le interesa. No le interesa de que de los 5.000 barcos podemos crear nuestras líneas marítimas argentinas, que podamos tener 1,5 millones tranquilamente fabricando en la industria naval. La Argentina lo puede hacer porque hay que transportar 127 millones de toneladas. La Argentina podría tener 1 millón de obreros industriales que estén vinculados directo o en forma indirecta. Lo mismo la industria ferroviaria. La industria ferroviaria no es una industria del pasado, es una industria del pasado, del presente. Fíjate vos que China construyó 1.800.000 kilómetros ¿no es cierto?, de vía férrea, urbano, de transporte y de pasajeros. Y es la industria del futuro, sigue siendo la industria ferroviaria del futuro. Ahora, este modelo, en lo agrario, ¿no? Tanto en lo agrario como en la cuestión, le interesa que podamos por un lado democratizar la tierra y por otro lado poder tener un desarrollo independiente, autónomo. Ellos quieren una integración, vamos a ser claros en el concepto. Ellos siempre quieren la integración de la Argentina al mercado mundial de carácter en forma unilateral, que sería la agricultura, ¿no?, extractivista, de primarización de la producción, entonces, unilateral y súper especializada. Entonces, eso está presidido por el imperialismo. Y a vos te asignaron soja, pero no a nosotros, a toda América del Sur. ¿No? ¿Y cómo lo van a hacer? Ya viene el paquete tecnológico aplicado, qué fertilizante, qué semilla, ¿no es cierto?, qué maquinaria vas a usar, qué herbicida vas a usar, cómo lo vas a transportar. Todo eso viene en el paquete y te lo ponen acá. Y eso es lo que deja, ¿no es cierto?, es la causa, es lo que está detrás de todo este problema.
de la pobreza que tenemos los argentinos. Estamos en el 8º palacio del mundo. No somos pobres, nos hacen pobres. Esto es importante, ¿no es cierto? Y esto no se puede explicar. Es importante esta pregunta que me hace Juancito, porque no se puede explicar las cosas por el último eslabón. ¿Se entiende? Hay que explicar el primero. Y el primer eslabón, ¿qué es la Argentina en el mundo? ¿Qué es América del Sur en el mundo? Y hoy, por eso digamos, es el gran proveedor de proteínas a los países más poblados de la Tierra, y particularmente a China. ¿No es cierto? Ese es el rol que nos han asignado. Y bueno, entonces nosotros, por eso nosotros decimos que la Cuenca del Plata se ha convertido en la Potosí del siglo XXI. ¿No es cierto? Creo que en algún momento lo hablamos, y que nuestra cordillera de los Andes hay que liberar a la Cuenca del Plata. Hay que liberarla del imperialismo y de esos parásitos históricos que tenemos en lo interno, que es el factor interno, porque muchas veces explicamos el factor externo y no explicamos el factor interno. ¿No es cierto? Que ha estado detrás de todos los golpes de Estado, toda la historia argentina. Eso no murió, eso está más vigente que nunca. Más aún cuando corrieron la frontera 70 millones de hectáreas en toda América del Sur y sus tierras se multiplicaron 10, 100, 1000 o 10.000 su valor, ¿no? Entonces, bueno, estas son una de las cuestiones, digamos, que está detrás de todas estas cuestiones. Pero bueno, el paso que se dio, yo sé que nos fuimos, nos vamos y no nos vamos del decreto, porque todo tiene que ver con todo. Me parece que si discutimos soberanía, digamos, en relación también a la agricultura, cuál es el modelo productivo. ¿Quién dijo que la Argentina tiene que integrarse de esta manera? Y dejar 40 millones de pobres. No, nosotros no queremos integrar de otra manera al mundo. Incluso los ferrocarriles. Algunos quieren los ferrocarriles para el paso bioceánico y profundizar el modelo, también hay que decirlo. Nosotros queremos otro trazo de la Argentina, que tenga como centro las economías regionales, la industria, ¿no es cierto?, el progreso, el desarrollo, el empleo interno, el mercado interno. Entonces, bueno, estos proyectos están en curso. Y acá hay dos proyectos. Un proyecto de dependencia, un proyecto de administrar esta dependencia, ¿no es cierto?, ser administradores de esta dependencia, ¿no es cierto?, negociadores, articuladores, y otro, ¿no?, proyecto colonizante, y hay otro proyecto que es un proyecto de emancipación, ¿no es cierto?, de liberar nuestra América, ¿no es cierto?, de ser independiente, ¿no es cierto? Bueno, y en este sentido, esa es la pelea de fondo que tenemos. Y lo que estamos tratando de hacer es abrir una brecha, hay que ubicar las cosas en cada momento. Ahora, nosotros tenemos, ¿por qué hemos hecho esta pelea? Porque tenemos confianza infinita en el pueblo argentino. Tenemos confianza infinita en el pueblo argentino, en las pibas y los pibes, ¿no es cierto? Y tenemos sueños, tenemos confianza. Esta lucha se pensaba imposible. Bueno, se abrió y no se va a detener. ¿Por qué? Porque vamos a 3 o 4 años donde se va a discutir la soberanía. Porque están los vencimientos, digamos, lo que yo diría, se va a rediscutir la dependencia de la Argentina. Y eso pone en conflicto. Todo el mundo quiere un pedazo de eso. El problema está si vamos a ser capaces que el pueblo sepa de qué se trata y tratar de aprovechar esta guerra que tienen entre ellos por quedarse en este nuevo reparto de la Argentina, ¿no? Si vamos a ser capaces de abrir una brecha en el medio. Y que el pueblo, creo que en este momento lo logramos. Porque todo este conflicto de la hidrovía empezó, ya creo que lo hablamos en algún momento, con el conflicto, con el tema de los chinos. Los chinos vinieron acá, diciembre del 2019, se reunieron con el gobernador y dijeron, nosotros queremos la hidrovía. Se la queremos sacar a la OTAN, claro, en la ciudad de Santa Fe, en la bolsa de comercio. Eso lo pueden googlear y lo van a encontrar. Los chinos vinieron acá y dijeron, nosotros queremos la hidrovía. Y ahí se armó. Claro. Y empezó la discusión. Porque cabe una pregunta, ¿cómo será la magnitud de la disputa que Macri, que le dio todo, porque a estos tipos le dio todo, no pudieron cerrarlo de la hidrovía? ¿Por qué? Porque los belgas la querían,
porque los holandeses la querían, porque los Estados Unidos la querían y porque los chinos la querían. Y no pudieron ponerse de acuerdo. Como no pudieron hacer, no, porque estas renovaciones se hacen 3, 4 años antes, donde vos ni te enterás. Entonces, un hombre que le dio todo, tan cipayo como este Macri, ¿por qué no pudo renovarlo? Porque estaban en lucha todos estos intereses. ¿Se entiende? No se pudieron poner de acuerdo entre ellos. Y nosotros nos metimos en el medio de esa discusión. Y cada vez el pueblo se fue, si se pelean entre ellos y nosotros nos unimos, bueno, esa es la condición que se tenía que dar. Se dio, ¿no? Por eso se está así vuelta. No, Consejo Federal de la Hidrovía y después vino, ¿no es cierto?, la cuestión esta. Estas son las razones de fondo que estamos explicando, ¿eh? Claro, Entonces, sí. y ahora vamos, entonces toda esta ida y vuelta es porque todo el mundo quiere esto. La pregunta es, ¿el pueblo lo va a querer? ¿Se entiende? ¿Puede pelear? Bueno, ahí viene. Entonces yo creo que en ese sentido creo que hemos avanzado. El 99,9% no sabía de qué se trataba y esto se ha puesto en discusión y abre toda la discusión: industria naval, marina mercante, comercio, Malvinas, paso bioceánico, geografía, cuál es la... Mirá si tenemos que hacer una revolución cultural, que la Argentina es un país marítimo, bicontinental, 63% agua, que el centro no está en Córdoba, que somos tremendamente ricos, que tenemos 5.000 kilómetros de plataforma marítima, que tenemos la energía del futuro, que es el uranio, que tenemos la segunda, tercera reserva petrolera, que tenemos rico en su historia, donde tuvimos una industria de defensa. Que si, bueno, los argentinos, bueno, todo esto se está abriendo. O sea, no es que solo estamos discutiendo el río o un peaje. Eso es lo importante, Juan. Claro. Y recuerdo que estamos conversando con Luciano Orellano, preside el Partido del Trabajo y del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Luciano, y en esta discusión que se está dando, recordemos que hace pocos meses hablamos con Luciano y en ese momento poner en discusión la recuperación del río Paraná, mal llamado hidrovía, sino el control de la red troncal fluvial. En ese momento lo que era el Canal Magdalena también ni siquiera estaba en discusión. Hoy se ha planteado que el Canal Magdalena se va a realizar. Ya están las políticas avanzando por ese lado. En un momento, Luciano, también mencionaste lo de los trenes, algo muy importante porque en tu libro lo tratás. Contamos, en este país agroexportador ha quedado, los pocos trenes que quedan van justamente a los puertos para saquearnos los recursos naturales y además también son privados. Si mal no recuerdo, Luciano, corregime, creo que Urquía es al que mencionás ahí de Santa Fe. Claro, tenemos un capítulo particular con Urquía. Que ¿No controla es cierto? todo ese mecanismo, el Bueno, puerto, el tren. claro, Juan, mirá, primero, ¿cuál es la principal empresa exportadora hoy? Urquía. ¿Cómo se hizo, cómo dio el salto ese pequeño muchacho, ¿no es cierto?, una burguesía nacional chica, chica, arrancaron, eran de Urquía, de General Dehesa. El salto lo dieron con la dictadura de Videla, ¿no es cierto?, donde empezaron a venderle trigo a Rusia, principalmente, que había una disposición por parte de los Estados Unidos de bloqueo, de no comerciar con Rusia, en la discusión que tenían de la Guerra Fría. ¿Quién le vendió el trigo? La Argentina. ¿Pero quién se lo vendió? Urquía. Y Urquía, bueno, desde ahí, o sea, la política, ¿no? La política, ¿no? Es decir, ellos dieron el gran salto adelante con esta cuestión, cuando le vendieron el trigo a la Unión Soviética. Pero después vino toda la historia de Urquía, que es lo que explicamos. Ahora estos tipos tienen tierra, son propietarios de tierra, tienen 200.000 hectáreas, tienen pool de siembra, tienen fábrica de aceite, tienen puertos, tienen tiene 4.700 kilómetros, tenían hasta hace una semana, ¿no es cierto?, sobre la línea férrea, que no, ya me voy a acordar el nombre, pero era de Urquía. O sea, los tipos tenían 4.700 kilómetros de ferrocarril. Pero además tenían hasta la aduana. Claro. O sea, aduana, puerto, Todo. bueno,
no puede haber nunca felicidad. ¿Se entiende? Porque semejante concentración de tanta riqueza en tan pocas manos, bueno, y eso se ha hecho también con grandes defraudaciones al Estado, ¿eh? Porque estos tipos tendrían que estar en cana. Porque acá hablan del Estado corrupto. Está claro que tenemos una discusión, porque no pueden pasar los 21.000 millones de dólares que denunciamos, si no es con la complicidad del Estado también. ¿No es cierto? Acá juega la aduana, hay prefectura, bueno, ¿qué pasa que no controlan? Entonces nosotros no planteamos el debate del Estado en sí mismo. Lo que nosotros decimos es que hubo un momento que eso funcionó. Y que eso primero tiene que estar en manos de los argentinos. Y después tenemos que, ¿no? Viene cómo lo hacemos, ¿no? Separar esa discusión. Pero dicho esto, claro, los dueños de todo le hemos puesto nosotros. Tenés aduana, tenés puerto, tenés tierra, tenés los pools de siembra, soy exportador, soy importador. Y bueno, y estos son... Ahora, esto que hacemos de Urquía también, y el ferrocarril lo mismo, todos los trazos del ferrocarril, del punto de vista histórico, son trazos hechos por la oligarquía. ¿Se entiende? Esta integración, ¿no es cierto?, de carácter unilateral y súper especializada, en un momento fue el cuero, ¿se entiende? ¿No? En cada momento histórico, otro momento fue la lana, y el trazo fue un modelo agroexportador. Todos los puertos, todos los trazos del ferrocarril van al puerto, van a los puertos. El que buscó hacer un trazo más transversal fue Perón, ¿no es cierto?, donde le metió para las economías regionales, etc. Nosotros tenemos que hacer un trazo que vaya en otro sentido. Y bueno, los resultados no hace falta mucho. Si nosotros decimos que se triplicó la riqueza en los últimos 30 años, y lejos de traer felicidad, trae infelicidad. Fíjate vos, ahora estamos en los precios récord, Juan. Estamos batiendo todos los... Bueno, bajó un poquito, pero estamos hablando de una soja a $530. Estamos hablando que el maíz aumentó el 180%. Pero lejos de traer felicidad, trae infelicidad. Se hace imposible comer la carne. Bueno, algo habrá que ver. ¿Se entiende? Bueno, estas son todas las cuestiones. Hay que replantearse la Argentina. La verdad que ese es el tema. Tenemos que... Y Luciano, en ese replanteo, las dos últimas, y agradecerte todo este tiempo, siempre es un lujo y un placer escucharte, Luciano, se aprende muchísimo. Hay que discutir también si los grandes buques para las exportaciones, primero el modelo agroexportador como lo hemos planteado, ¿no? Pero además hay que discutir también si los grandes buques tienen que entrar sobre el río Paraná o hay que hacer puertos de profundidad, por Bueno, ejemplo. importante, Juan. Juancito, a ver, ¿quién dijo que nosotros tenemos que dragar el río? Primero no han producido un desastre ambiental, no ha dejado lo que decimos en un momento una lagartija. Millones de toneladas de veneno, este corrimiento de la frontera, deforestación, cambio del clima, cambio de las temperaturas, cambio del drenaje de las aguas, cambio de los ciclos de lluvia, millones de toneladas de veneno a los ríos. ¿Qué hidrovía? Miles de ríos, millones de arroyos, lagunas, segundo acuífero guaraní, un gran humedal, ¿no es cierto? Entonces, este modelo, ¿no? ¿Quién dijo que hay que dragar los ríos? Porque la industria naval, ¿no es cierto?, multiplicaron, ¿no es cierto?, su porte y por lo tanto nosotros tenemos que dragarlo. Los barcos que están en ultramar tienen que entrar, los más grandes del mundo, tienen que entrar 500, 600 kilómetros al corazón del, ¿se entiende? Y tenemos que hacer un dragado donde aceleramos el curso de las aguas, además del daño por el modelo productivo, que produce una alteración, estamos viendo una sequía tremenda en el río Paraná, ¿no? Dragar el río es un acto criminal lo que se está haciendo, ¿se entiende? No se puede acelerar más el curso de las aguas. Entonces, por eso la Yandenul jamás hizo un estudio de impacto ambiental. ¿Cómo vamos a dragar el río Uruguay? Pero esto está todo en función de las ganancias de estos tipos, que no son más de 10, 15 imperialismos, ¿me entendés? Que están dando vueltas, 10, 12 tipos que están dando vueltas. Bueno, entonces esto que vos decís es muy importante. No es cuestión de dragar. ¿A cuántos pies lo vamos a llevar? Para todo tiene una mirada, digamos, totalmente unilateral, de saqueo. Acá no se estudia nada.
de impacto ambiental, de defender el recurso, al río que queremos, amamos, donde está nuestra cultura, está nuestra identidad, donde hay un asentamiento milenario. ¿Se entiende? Entonces, esto le importa, no le importa nada, ¿no es cierto? Donde tenemos nuestra identidad porque que hace digamos, al que labura en el río, al que se va a recrear porque va a pescar, comparte con su hijo, su niño que le enseña a pescar, el que comemos el asado, ¿me entendés? El que, bueno, toda la cuestión náutica, el turismo, todo lo que está detrás de la cuestión cultural. Cuando vos vas el lunes va a laburar, ¿de qué hablas? Y habla de fuiste a pescar, fuiste a comer el asado, el río. Esto que parece, bueno, nos roban nada más ni nada menos, la felicidad. Y estos tipos contaminan, aceleran, dragan. Siempre que el hombre para su sitio entra muchas veces en contradicción con la naturaleza. ¿No? Pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Se entiende? Se puede planificar. ¿Quién dijo que tienen que entrar los buques 500 kilómetros? Y de mayor escala. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dragar en forma criminal el río Uruguay como lo hicimos en el 2016, lo hizo Macri? No se puede hacer eso. Entonces, por suerte, la juventud, ¿no es cierto?, está tomando estas cuestiones, ¿no es cierto? Acá hubo una concentración, en toda la ley de los humedales, hay propuestas en relación a este sentido, ¿no es cierto? Hay un movimiento juvenil que va tomando la bandera. Bueno, yo creo que esto es lo que está. Me parece que, bueno, que es muy bien, muy importante esto que me plantea, ¿no? Muy importante. Nosotros tenemos que poner todo en discusión. ¿Qué dragar ni dragar? Vamos a ver. Nosotros nos vamos a poner 42, 46 pies, cualquier cosa. No dejaron una gota de agua en la laguna, se tuvo. Porque esto te secan todas las lagunas. Claro. ¿No es cierto? Bueno, y después viene cómo es el gobierno de la Cuenca del Plata, ¿no es cierto? Bueno, cómo el gobierno del río. Esto que hablamos alguna vez, Juan, ellos te tratan de cortar en feta, siempre, desde que nos fundamos como nación, ¿no es cierto? Lo que era el Virreinato de Río de la Plata, siempre trataron de dividirnos. Claro, y eso es importante, para no utilicen esto para seguirnos dividiendo justamente. Claro, esto tiene que ser una defensa regional del río. Totalmente. No hay ninguna posibilidad, ¿se entiende? Entonces nosotros tenemos que hablar con nuestros hermanos uruguayos, con los paraguayos, ¿no? Bueno, y tener un gobierno único, digamos, sobre lo que es la Cuenca del Plata, ¿no es cierto? Esa unidad hídrica de carácter estratégico, de defensa y de soberanía. Entonces, y no que nos corten como un salamín con 500 legislaciones. Por ejemplo, hay cosas que son ridículas. Estamos de veda porque defendemos el recurso en la provincia de Santa Fe, pero en la provincia de Entre Ríos, no. Bueno, ¿quién establece dónde está el medio del río? Se entiende una cosa ridícula. Pero eso traducido en el comercio, en la industria naval, en los derechos, en las convenciones colectivas de trabajo. La política siempre de eso es cortarnos en 10.000 fetas las legislaciones para que reine soberano lo de ellos. Bueno, hay que también abordar este punto con los pueblos hermanos, de nuestra, ¿no? con nuestros hermanos ribereños en nuestra geografía argentina, pero también con los pueblos hermanos. Tenemos que avanzar en todos estos temas. Qué importante todo esto que planteás, Luciano, para cerrar, para dejarlo. Me parece que por un lado celebramos, hay que celebrar también porque es un triunfo del pueblo argentino, de la militancia, de compañeros como Lucianos y tantos otros compañeros que han militado esta cuestión de la soberanía en el río Paraná y se ha logrado este gran triunfo. Pero es un primer paso, como planteaba Luciano. Bueno, a partir de ahora profundicemos el debate y continuemos y no nos vamos a relajar, que lo sepan todos y todas del otro lado, que están justamente queriendo meter las garras nuevamente sobre nuestro territorio, que al contrario, esto nos da fuerza para movilizarnos más, porque un triunfo nos da fuerza para seguir luchando. Luciano, un lujo, un placer y gracias por enseñarnos tanto y ayudarnos a pensar que es tan importante. Claro, esto yo te agradezco, Juancito, siempre te voy a decir lo mismo. Creo que estamos en esta pelea de seguir conocer para defender esto que decimos, defender para amar,
amar para liberar, ¿no? Para que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad con los sueños siempre de Belgrano, ¿no es cierto? Ese grano, los patriotas, nuestros próceres, pero Belgrano, ¿no es cierto? Esto que siempre dice, lo que él decía, ni amo viejo, ni amo nuevo, ningún amo, ¿no es cierto? Ese gran político, revolucionario, un tipo que nació rico y murió pobre, ¿no? Que se hizo militar, ¿no es cierto? Que se hizo militar, terminó siendo el Napoleón de América, decía San Martín sobre él, un tipo que no tenía nada que ver, se hizo por necesidad, como yo, que tengo, que yo no soy escritor, soy un hombre por necesidad de liberar nuestra patria. Bueno, eso, con los sueños de Belgrano, sigamos avanzando, Juancito, y te felicito, y te agradezco, y me encanta tu remera. Muchas gracias. Muchas La gracias para Malvinera. lo que escuchan en la radio es justamente están las Malvinas bien grandes. Hermosas Islas Malvinas que la volveremos, la vamos a recuperar, y este movimiento tiene que tener también como faro nuestros héroes de Malvinas. Totalmente, Así que totalmente. Luciano, un lujo gracias. y también felicitaciones por este triunfo, que sos parte, Luciano. Sí, sí, un Luciano, granito de arena, un pequeño granito de arena. muchas gracias, Luciano. Luciano Gracias, Orellano, muchas dirigente gracias. nacional y del regional Santa Fe del Partido Comunista Revolucionario y preside el Partido del Trabajo y del Pueblo de la provincia de Santa Fe, autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, ha pasado por Malvinas Causa Central.